Mm, Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir aquí mi pantalla. Y antes de como empezar como en el tema como tal, hoy vamos a trabajar esto. Hoy vamos a trabajar la descomposición de la varianza. Hoy vamos a ver cómo la variabilidad, la dispersión se maneja cuando tenemos grupos. Pero antes de eso, quisiera como que recordáramos, como que hiciéramos un contexto de lo que veníamos trabajando, como que hiciéramos un recorderis rápido de las medidas de variabilidad con las que hemos trabajado. Entonces, bueno, vamos a iniciar por ahí. Entonces, la clase pasada arrancamos e hicimos como un trabajo importante haciendo las medidas de variabilidad. Entonces vamos a arrancar por ese recorderis. Entonces, trabajando con las medidas de variabilidad, em, voy a pasar como un poco por encima de las medidas que cubrimos, como para recordar y como que todos estemos en la misma página, en el mismo sentido. Y bueno, las primeras que recordamos fueron el rango. Recuerde que el rango, el cual lo simbolizábamos con la letra R, simplemente me decía a mí la distancia o la longitud o la separación que hay entre el mínimo y el máximo. Entonces la forma de calcularlo era el máximo de la variable menos el mínimo valor que podía tomar la variable. Decíamos que es una medida que cuantifica la heterogeneidad de los datos en el sentido que, pues claro, si los datos están más juntos, si los datos están más cerquita los unos de los otros, pues este rango va a ser más pequeñito. En cambio que si los datos están más separados, están más lejos los unos de los otros, pues ese rango va a aumentar. Y decíamos que es una medida tremendamente sensible a datos atípicos. Por lo tanto, enseguida decidimos definir lo que llamamos el rango intercuartílico. Cuando trabajamos con el rango intercuartílico, em, bueno, decíamos que es una palabra, digamos, larga de decir y de escribir, pero el concepto es exactamente el mismo. O sea, como que yo quiero ver qué tan separados están los datos, pero ahora me voy a concentrar únicamente en el centro de los datos, en los datos centrales, en el centro de la distribución. Entonces, el rango intercuartílico lo simbolizábamos con la letra RI, pues claro, de rango intercuartílico, y se llamaba rango intercuartílico porque yo me concentraba en la distancia, pero ya no entre el máximo y el mínimo, porque ahora me quiero concentrar en los datos centrales. Entonces lo que yo cogía era el cuartil 3 y le restaba el cuartil 1. Recuerde que el cuartil 3 es el percentil 75, recuerde que el cuartil 1 es el percentil 25. Bueno, si usted lo quiere escribir así también se puede, ¿no? Si usted quiere escribir percentil 75 menos el percentil 25, también es correcto. Entonces, claro, aquí lo que estoy mirando es la variabilidad, la heterogeneidad que puede haber en el centro de la distribución de los datos, porque ahora estoy mirando el recorrido, el rango, pero del cuartil 1 al cuartil 3, o sea, del 50% de los datos centrales. Y esto de alguna manera eliminaba un poco la influencia de datos atípicos, porque pues claro, el 25% del principio de la distribución y el 25% de los datos del final de la distribución los estoy sacando del análisis, ¿no? Pero bueno, una vez hicimos esto e hicimos como varios ejemplos, hicimos ejemplos teniendo en cuenta los datos de dos hospitales. em, Dijimos, ok, esto está bien, ya pudimos cuantificar un poco la heterogeneidad de los datos, pero la gran desventaja de estas medidas es que no tienen en cuenta como un punto de referencia.
O sea, como que no estamos cuantificando la dispersión, no estamos cuantificando la variabilidad respecto a una medida de tendencia central. Entonces, eso fue lo que hicimos enseguida. Tomar como punto de referencia el promedio, pues porque es lo clásico de hacer, es la medida más popular, es la medida que todo el mundo más entiende, pero si usted quiere hacerla con la mediana, por ejemplo, también es posible. Entonces, cuando trabajábamos con el promedio, el primer paso que dimos fue definir lo que nosotros ya habíamos trabajado antes, que se llamaba la desviación respecto a un dato. Desviación de un dato, exacto, desviación de un dato, desviación de un dato respecto al promedio. La voy a poner así respecto a X barra, respecto al promedio. Entonces, esa desviación, pues básicamente era la distancia, era la separación, era la longitud que había entre el dato y el promedio. Entonces lo habíamos simbolizado así con D sub I, de desviación, y dijimos que eso era coger el dato y restarle el promedio. Entonces, claro, entre más grandes fueran esas distancias, pues había más heterogeneidad y entre más chiquiticas fueran, había más homogeneidad respecto al promedio. O sea, los datos estaban más cerquita al promedio. Y nos dimos cuenta que, bueno, podían haber valores negativos, valores positivos. Claro, si me daba un valor negativo, era porque el dato se encontraba debajo del promedio. Y si me daba un dato, y si me daba una desviación positiva, era porque el dato estaba por encima del promedio. Pero la interpretación era clara. Si estas distancias, si estas desviaciones eran chiquitas, pues claro, eso quiere decir que los datos están cerquita al promedio, están concentrados alrededor del promedio. Lo que quiere decir que el promedio sería una medida representativa de esos datos y que la heterogeneidad sería bajita. ¿Por qué? Porque los datos están cerca del promedio. O sea, la heterogeneidad de los datos respecto al promedio sería pequeña. Entonces lo que dijimos fue, ok, esto está bien, solo que pues yo no me voy a poner a mirar las desviaciones de todos los datos, pues porque imagínense si yo tengo 100 datos, ponerme a mirar desviación por desviación, pues a qué horas. Entonces lo que dijimos fue, queremos condensar todo esto en una sola medida. Entonces alguien dijo, pues bueno, sumemos todas esas desviaciones, pues para condensar todo en un número, para condensar todo en un número. Entonces, de alguna manera, ahora no puedo cambiar de color, de alguna manera, si yo quiero condensar todo en un solo número, pues está perfecto, solo que si usted entonces llegaba y sumaba todas las desviaciones, si usted cogía la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de todas estas desviaciones, pues eso dijimos que siempre, sin importar el conjunto de datos, sin importar la cantidad de datos, sin importar lo que sea, eso siempre da cero. ¿Por qué? Pues porque hay unos datos positivos, hay unos datos negativos, entonces como el promedio me queda en todo el centro de los datos, es el centro de gravedad, pues las distancias se anulan. Entonces, bueno, eso siempre me da cero. Y el problema era el signo de las distancias, porque algunas me daban positivas, otras negativas, etcétera. Entonces, el siguiente paso fue, pues bueno, ¿cómo hacemos para condensar todo en una sola medida? Ese fue nuestro propósito cuando hicimos la varianza. Cuando trabajamos con la varianza, cuando trabajamos con la varianza, y de hecho definimos la varianza poblacional y la varianza muestral, voy aquí a hablar de la varianza muestral porque es la que más se utiliza, porque claro, yo usualmente tengo los datos de una muestra, no de una población. La varianza muestral, la cual usted la puede representar así, ¿no? Con una B de X, o la puede representar así con una S al cuadrado, pues era hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que ahora tengo que elevar al cuadrado las distancias para eliminar el signo. Entonces cogíamos, bueno, la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato,
de todas esas distancias, pero al cuadrado. Claro, el cuadrado elimina los signos, o sea, ya ahora todo se volvió positivo, o sea que ya esa sumatoria no me va a dar cero siempre. Y dijimos, bueno, como queremos de alguna forma poder comparar grupos, pues hace falta promediar todas estas distancias al cuadrado. Entonces, al promediar estas distancias, dijimos que las vamos a promediar dividiendo entre n menos 1. ¿Por qué menos 1, Juan Camilo? Le debo esa explicación todavía. La razón se basa en una propiedad de los estimadores en poblaciones. Entonces, obviamente no me voy a meter en esas complicaciones todavía, pues porque enredaría un poco el tema más de lo necesario. Entonces, créame por ahora que la varianza muestral es con menos 1, pero más allá de si es menos 1 o no, piense en que es el promedio de las distancias al cuadrado. O sea, usted está cogiendo las distancias, las eleva al cuadrado, las suma y ahí sí divide entre n menos 1. O sea, es un promedio de distancias al cuadrado. Entonces, eso nos llevó a varias discusiones. Nos llevó a decir que, bueno, primero, como estamos elevando al cuadrado, las unidades de la varianza son cuadráticas. Entonces, la varianza tiene unidades cuadráticas. Entonces, si usted está trabajando si su variable es número de hijos, entonces sería número de hijos al cuadrado. Si usted está trabajando con temperaturas, sería temperaturas al cuadrado. Si está trabajando con kilogramos, kilogramos al cuadrado. Bueno, unidades cuadráticas de medición. O sea, coge las unidades originales y las eleva al cuadrado. Lo cual no es tan chévere porque, pues, interpretar una unidad al cuadrado es difícil, ¿no? Muy bien. Decíamos además también que la varianza siempre le tenía que dar mayor o igual a cero. Claro, usted está sumando cosas positivas, pues eso nunca le va a dar negativo, ¿no? Y de la única forma que le puede dar cero es cuando no hay variabilidad, es decir, cuando todos los datos son iguales. Cuando todas las personas dicen lo mismo, cuando todos los individuos miden lo mismo, cuando siempre le da el mismo valor, pues ahí no hay varianza, porque el promedio siempre le va a dar igual a los datos que observó. Em, y entonces, decíamos también que la varianza, lo mismo que pasaba con el rango y el rango intercuartílico, habíamos utilizado este signo, directamente proporcional a la variabilidad de los datos. Claro, es algo obvio, y es que a medida que aumenta la varianza, la variabilidad de los datos respecto al promedio, pilas, variabilidad de los datos, pero respecto al promedio, a X barra. Entonces, a medida que aumenta la varianza, eso quiere decir que la heterogeneidad, la diferencia de los datos respecto al promedio aumenta. Hay mayor variabilidad, mayor dispersión respecto al promedio. Y entre más pequeñita sea la varianza, pues hay mayor homogeneidad, o sea, los datos son más parecidos al promedio. Y, y habíamos discutido dos propiedades. Estas propiedades son muy importantes cuando uno hace, por ejemplo, transformación de unidades de medición, por ejemplo, de centígrados a Fahrenheit o de kilogramos a libras, o bueno, o cuando uno tiene que hacer una corrección en los datos respecto a un problema con em, la medición de las observaciones, por ejemplo, que el aparato de medición esté dando medidas por debajo o por encima sistemáticamente de lo que debería dar. Entonces, estas propiedades son muy útiles para que usted no tenga que procesar toda la información una y otra vez. Y es que si usted, por ejemplo, tiene una variable y, una variable nueva, que sea coger la variable anterior, pero multiplicada por una constante. O sea, usted quiere hacer un aumento porcentual o una disminución porcentual de la variable. Entonces,
La nueva varianza, entonces aquí viene la propiedad, entonces la varianza de la variable nueva, la varianza de la variable que usted acaba de constituir, es simplemente coger la constante, pero al cuadrado, pilas, por la varianza anterior. O sea, usted no tiene que volver a procesar los datos, usted no tiene que volver a hacer la varianza, no. Simplemente coge la varianza que ya tenía y la multiplica por la constante al cuadrado. Y si usted tiene una nueva variable que la voy a llamar aquí W, que es coger la variable que usted tenía antes más una constante, o sea, ya es un incremento aditivo, entonces aquí lo chévere es que usted no tiene que hacer nada. O sea, la varianza de W le queda igualito a la varianza anterior. Entonces, claramente no estoy haciendo la demostración y no estamos viendo como la derivación matemática de por qué esto es cierto o no. Estas son, digamos, las propiedades aritméticas de la varianza. Pero más allá de que hagamos la demostración o no, em, lo importante es que usted sepa aplicar la propiedad. Entonces, cuando usted vea un aumento porcentual o un aumento multiplicativo, pues no vuelva a procesar los datos. Simplemente coja la varianza anterior y multiplíquela por la constante al cuadrado. Eso le va a pasar, eso le pasa en el taller número 4, ¿no? Cuando le pido transformar de grados centígrados a Fahrenheit. Y cuando usted tenga una suma, no tiene que hacerle nada a la varianza, le queda igualito. Pilas ahí. Ok, entonces una vez vimos la varianza, nuestro siguiente paso fue decir, ok, entiendo el concepto de la varianza, directamente proporcional, todo en orden, pero algo que decidimos hacer fue, para interpretar mejor los resultados, dijimos, calculemos otra medida que llamamos desviación, la llamamos desviación estándar o típica. Desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar o la desviación típica simplemente es cogerla, la vamos a simbolizar así con la letra S. Simplemente es coger lo que le había dado la varianza y sacarle la raíz. ¿Para qué? Para que me quede en las unidades originales. Unidades originales de medición. O sea que si está en kilogramos, le quede todo en kilogramos, si está en grados centígrados, si está, bueno. Listo. Ahora, ya esta medida, nuevamente es una medida que siempre es mayor o igual a cero. Es una medida que es directamente proporcional a la variabilidad de los datos. O sea, como que la interpretación es la misma. Entre más grande hay mayor variabilidad respecto al promedio, entre más pequeña, menos variabilidad respecto al promedio. Pero surgió también la necesidad de decir, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo podemos decir que una cantidad es grande o pequeña? ¿Cuándo podemos decir que una desviación estándar es grande o pequeña? Entonces ahí fue cuando nosotros definimos el coeficiente, y con eso termino el resumen, el coeficiente de variación de Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson lo simbolizamos así con CB, coeficiente de variación, y es igual a, pues bueno, si yo quiero saber si este valor es grande o pequeño, pues cojo la desviación estándar y la comparo con respecto al promedio. Le saco valor absoluto para que siempre me quede positiva. Pues el problema no va a ser el problema no va a ser la desviación estándar, porque la desviación estándar siempre es positiva. El problema es el promedio, ¿no? Que si el promedio le da negativo, entonces pues el cociente de algo positivo con algo negativo le puede dar negativo. Y al final decíamos, ok, la desviación estándar está en las unidades de la variable. El promedio está en las unidades de la variable. O sea que se cancelan las unidades de medición. O sea, esto es una unidad, esto es una medida relativa. ¿Por qué? Porque no tiene unidades, es adimensional, ese es el término, adimensional. Entonces, si usted quería expresarlo en puntos porcentuales, pues lo multiplica por 100, si usted quiere, no es necesario, y le pone por ciento.
y dábamos unos rangos, ¿no? Entre 0 y 5% baja dispersión, entre 5 y 15% dispersión moderada y después de 15% alta dispersión respecto al promedio. Y así con este coeficiente de variación es que uno compara la variabilidad entre grupos, entre muestras, entre variables. ¿Por qué? Porque esto elimina las unidades de medición. Entonces hace la comparación justa, hace la comparación, una comparación relativa, o sea, una comparación que no esté influenciada por la magnitud de las unidades. Listo. Aquí habíamos quedado. Nos tomó unos minuticos como hacer todo el resumen, pero creo que vale la pena como para que todos estemos en la misma página. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy, permítame aquí paso de página, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con grupos. Entonces, el gran tema de hoy, el gran tema de hoy es este, la descomposición de la varianza, la descomposición de la varianza. Entonces ahora, estoy interesado en cuantificar la variabilidad de una variable, en cuantificar la dispersión de una variable respecto al promedio, porque estoy trabajando con la varianza. Pero ahora, lo que yo quiero hacer es ver cómo se distribuye esa variabilidad en los grupos, porque ahora voy a tener grupos. Entonces piense usted que tiene todo el conjunto de datos. Voy a tratar de hacer aquí una especie de diagrama que me va a quedar muy mal, pero bueno. Piense usted que usted tiene ahora todo el conjunto de datos. Todo, haga de cuenta que todo este cuadrado, como un diagrama de Venn, todo este diagrama representa todos los datos. Ahí en el documento, todo el conjunto de individuos lo estoy representando con la letra griega omega. O sea, este omega es todo el conjunto de individuos, todo el conjunto de datos. Entonces aquí le voy a poner aquí, conjunto de individuos, todos los individuos, o los datos, como usted lo quiera ver. Individuos. Ok. Y a todo ese conjunto de individuos, ahora quiero ver cómo se distribuye, quiero ver cómo se caracteriza la variabilidad cuando tenga grupos. Entonces, digamos, esos grupos son grupos bien especiales porque son grupos que no tienen traslapes, ¿no? Son una partición del espacio. Pero me explico. Usted puede tener aquí un grupo, lo voy a llamar así A1. Voy a tener aquí otro grupo, lo voy a llamar así A2. Y voy a tener otro grupo aquí, A3. Este es un ejemplo, esto es lo que se llama una partición. Una partición, esto es lo que se llama una partición del conjunto de datos, de todos los individuos. ¿Por qué es una partición? Porque si usted se da cuenta, bueno, primero, si usted coge los individuos del primer grupo y le agrega y le suma los individuos del segundo grupo y le agrega los individuos del tercer grupo, pues ahí usted está cubriendo todo el espacio, ¿no? O sea, como que ningún individuo se quedó sin grupo. Piense usted no sé, en que usted está haciendo una partición por sexo, entonces hombres y mujeres. Entonces, todos los individuos están en algún grupo. O piense usted que está haciendo una partición por opinión. Entonces, todos los individuos están en algún grupo, o a favor, o en contra, o no sabe y no responde. O piense usted que está haciendo una partición por grupo de edad. Entonces, todos los menores a 30, los que están entre 30 y 50 y los de mayores de 50. Entonces, ahí todos están en algún grupo. Listo. Em, y además, fíjese que los grupos no tienen translapes, ¿no? O sea, son disyuntos. Entonces, los elementos son disyuntos. ¿Qué quiere decir que sea disyunto? Que si usted coge un grupo, lo voy a poner así, si usted pone un grupo, si usted coge un grupo I, puede ser el primero o el segundo o el tercero, el que usted quiera, y mira qué tiene en común con cualquier otro grupo, por ejemplo, usted coge el primero y el segundo, entonces no tienen nada en común.
O sea, como que no hay individuos compartidos. Eso quiere decir esto, que no hay individuos compartidos. Que siempre que coja dos grupos, dos conjuntos, no van a tener nada en común. Ningún individuo, por ejemplo, va a estar a favor y en contra al mismo tiempo. Ningún individuo va a estar menor que 30 y mayor que 50 años. No. Pertenece a alguno de los grupos y ya, pero no a dos o a tres. Eso es una partición. Entonces, en este caso, tenemos una partición muy sencilla. Tenemos una partición con tres grupos. Entonces, ¿qué queremos hacer esto? ¿Qué quiero decir yo con la descomposición de la varianza? Lo que yo digo con la descomposición de la varianza es que quiero evaluar, quiero cuantificar cómo es la variabilidad, cómo es la dispersión, la volatilidad de la variable que estoy trabajando, diga usted el peso, dentro de los grupos y a través de los grupos. Quiero ver si los grupos por dentro son homogéneos o heterogéneos y quiero ver si entre los grupos las características son similares o no. O sea, como que aquí hay dos fuentes de variabilidad. Las dos fuentes de variabilidad es lo que sucede dentro de los grupos, dentro de cada grupo, y lo que sucede entre los grupos. Entonces quiero ver si, por ejemplo, usted tiene unos grupos de edad, como vamos a hacer en el ejemplo de hoy, tiene unos grupos de edad y quiero ver si el peso es homogéneo dentro de los grupos de edad o no. Y además de eso, quiero ver si hay diferencias importantes entre los grupos o no. Vamos a ver qué pasa en el ejemplo. Entonces, en este caso, esta es una partición con tres elementos. Pues bueno, ¿qué información debe tener usted? Bueno, usted tiene, voy a hacer aquí una especie de tablita. Se la voy a poner aquí al ladito. Entonces, usted tiene, bueno, los grupos. Entonces, aquí tengo el grupo uno, tengo el grupo 2, tengo el grupo 3. Si quiere cuatro grupos, hágalo con cuatro, es lo mismo, solamente que le van a quedar más letras. Usted necesita, lo primero que necesita es el tamaño de los grupos. O sea, usted necesita cuántos individuos en el primer grupo, cuántos individuos en el segundo y cuántos en el tercero. O sea, usted necesita los tamaños de muestra en cada grupo. Y eso es importante en dos sentidos. El primero es que usted quiere saber qué tan grande es cada grupo. O sea, usted quiere saber qué tanta información hay en cada grupo. No es lo mismo tener un grupo con 5 personas a tener un grupo con 1000. ¿Listo? Y la otra es porque, recuerde lo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa si usted suma todos esos tamaños de muestra? Si usted coge desde el primer grupo hasta el último grupo y usted suma la cantidad de individuos del primero, más la cantidad de individuos del segundo, más la cantidad de individuos del tercero, entonces usted coge N1 más N2 más N3, ¿eso cuántos le tiene que dar? Pues le tiene que dar la cantidad de individuos total, ¿no? N minúscula. O sea, la cantidad de individuos en el estudio. Listo. Entonces, lo primero que usted necesita para poder hacer una descomposición de varianza es saber cuántos individuos hay en total y cuántos individuos dentro de cada grupo. Número uno. Número dos, usted necesita los promedios, las medias. Entonces, usted necesita saber en promedio cuánto fue el primer promedio del primer grupo, cuánto fue el promedio del segundo grupo y cuánto fue el promedio del tercer grupo. Espero que recuerde en el ejemplo de la semana pasada, de la última clase, nosotros teníamos los dos hospitales y calculábamos los promedios en cada hospital, los promedios de los ingresos de los recién graduados. Y si usted recuerda bien, ese era un caso muy particular porque primero teníamos el mismo tamaño en cada grupo. Teníamos 7 en el primero y 7 en el segundo. Listo. Y además era un caso muy particular porque la media era la misma en cada grupo. Era 33 millones algo. 33.5, no recuerdo bien. Era lo mismo en cada grupo. O sea que si usted se da cuenta,
En esos dos grupos, mirando cada grupo como un ente, mirando cada grupo como un individuo, pues, mirando cada grupo como un todo, pues esos grupos, entre ellos, no había diferencias. Entre los grupos eran exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque ambos tenían exactamente el mismo promedio. Pero, ¿será que sucedía lo mismo la variable ingresos? ¿Será que la variable ingresos se comportaba de la misma manera dentro de los grupos? Y la respuesta era no, habían unas diferencias enormes, ¿no? Espero que recuerde que la variabilidad del primer grupo era extremadamente mayor, era extremadamente menor que la del segundo. Entonces, ese es un caso típico donde yo tenía dos grupos donde no había diferencias entre, ¿por qué? Porque los promedios eran igualitos, pero dentro habían unas diferencias enormes. Dentro del primer grupo, la variable era mucho más homogénea que dentro de la del segundo. O sea que ese era un caso donde la variabilidad se debía más o se debía completamente a las diferencias que hay dentro de los grupos, no entre los grupos. Pero bueno, y recuerde, cuando estábamos trabajando con las medias, habíamos dicho que habíamos dicho que, por ejemplo, si yo le quería a usted, si yo le pedía a usted la media total, si yo le digo a usted, ok, usted tiene la media de todos los grupos, usted tiene la media de X1, usted tiene la media de X2, la media de X3, ok, tiene las medias de todos los grupos. Y yo le digo, calcúleme el promedio de todos los individuos, sin discriminar por grupos. Quiero que me calcule el promedio de todos los individuos en general. Entonces, lo peor que usted me podía decir y el error más ingenuo que podría cometer es sumar los tres promedios y dividirlos entre tres. No quiero ver absolutamente a nadie haciendo ese error. En el quiz o en el parcial o lo que sea, si yo le doy grupos y le digo calcule el promedio de todos los individuos sin discriminar por grupos, o sea, dígame el promedio total de la variable en todo el conjunto de datos, lo peor que me puede decir es, ah, fácil, Juan Camilo, sume esos tres promedios y divide entre tres. Muy mal porque en realidad no tengo tres individuos, empezando no tengo tres individuos. O sea, en realidad tengo que empezar dividiendo sobre n, ¿no? Recuerda, esto es uno sobre n. Y lo que usted tiene que hacer es tener en cuenta las frecuencias, ¿no? ¿Qué tanto se repite? ¿Qué tantos individuos hay dentro de cada grupo? Entonces lo que usted tenía que hacer era coger la frecuencia absoluta y multiplicarla por el promedio de cada grupo. Esto de alguna manera cuantifica la importancia de cada grupo, cuantifica qué tantos individuos en cada grupo, ¿no? Porque no es lo mismo el promedio de un grupo con 5 individuos al promedio de un grupo con 1000 individuos. O si usted quería, una manera alternativa de hacerlo era, si usted metía el n dentro de la sumatoria, lo que le iba a quedar era que, lo que iba a quedar era que le va a quedar la frecuencia relativa, ¿no? O sea, el porcentaje, la proporción de individuos de cada grupo multiplicada por su respectivo promedio. Es como un promedio ponderado, donde si yo quiero el promedio total, yo cojo, pues bueno, la proporción, la cantidad, el porcentaje de individuos de cada grupo y lo multiplico por su promedio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo muy similar, pero entonces ahora vamos a trabajar con las varianzas. Entonces ahora usted tiene la varianza del primer grupo, tiene la varianza del segundo grupo y tiene la varianza del tercer grupo. Entonces, lo que usted quiere ver es cómo puede descomponer la varianza total. Entonces, lo que no puede hacer, lo que usted no puede hacer es, si yo le digo, bueno, cuantifiquemos la varianza, entonces aquí viene el gran tema, entonces aquí viene la descomposición de la varianza. Descomposición de
de la varianza total, si quieres se la escribo así, de la varianza total. O sea, ahora usted quiere ver, tengo la varianza de todos los individuos. Permítame, permítame, se lo escribo, eso. Tiene usted aquí la varianza de todos los individuos. O sea, este B de X es la varianza total. O sea, sin discriminar por grupos, sin tener en cuenta, sin tener en cuenta nada. O sea, si usted, esta varianza total, se la escribo así, esta varianza total, usted ya la conoce, es la varianza común y corriente. Es decir, si yo le digo calcule la varianza de este conjunto de individuos, pues usted me dice fácil. La varianza total, pues yo la puedo representar así con B de X, o la puedo representar así con S cuadrado, como yo quiera. Y lo único que tengo que hacer es, bueno, 1 sobre n menos 1. Juan Camilo todavía no me ha dicho por qué el menos 1, pero pues en algún momento lo hará, pero es básicamente como si fuera sobre n. Sumatoria de i igual a 1 hasta n, o sea, individuo por individuo, de x sub i menos x barra, y todo al cuadrado. Listo. Esa es la varianza total. Esa es la varianza total. O sea, si yo no discrimino entre los grupos, si yo tengo acceso a la base de datos total, individuo por individuo, pues lo único que tengo que hacer es, pues, hacer la operación de siempre. Lo que hicimos la clase pasada. Listo. Entonces ahora, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si usted quiere ver, si usted quiere cuantificar cómo las agrupaciones, cómo las agrupaciones, cómo los grupos se relacionan con esta variabilidad, hay dos maneras en que pueden interactuar. Entonces, esa varianza total, esa varianza completica, individuo a individuo, usted la puede descomponer en dos grandes pedazos. Entonces, por eso pongo, esa varianza total va a ser igual a la suma de dos grandes cosas. Va a ser igual a la suma de dos grandes cosas. La primera cosa es lo que nosotros vamos a llamar la variabilidad. Es más, permítame, se lo escribo se lo voy a escribir en palabras de una vez. Se lo voy a escribir en palabras de una vez. Entonces, la varianza total, es más, sí, permítame, lo hago en palabras primero. Ah, perdón, estoy borrando lo que no es. Perdón un segundo. Sí, lo voy a escribir en palabras primero porque creo que es más entendible si lo hacemos en palabras primero. Entonces, la varianza total, permítame lo escribo aquí de una vez. La varianza, la varianza, la varianza total la varianza total se puede escribir en términos de dos grandes componentes. Permítame el cambio de color. Una, la voy a escribir aquí en rojo, si es que logro seleccionar el rojo. Creo que ahí ya está. Una es la varianza dentro de los grupos. Varianza dentro de los grupos. Y la varianza dentro de los grupos lo que significa es la variabilidad de la variable, diga usted peso, dentro de cada grupo de edad, por ejemplo. O la variabilidad del peso dentro del sexo, o sea, dentro de hombres o dentro de mujeres. O, bueno, o si usted quiere los ingresos, entonces los ingresos dentro de cada grupo de opinión. Número uno, eso. Y
Pues obviamente tenemos homogeneidad, tenemos variabilidad dentro, entonces me falta agregarle la variabilidad entre los grupos, o sea, más la varianza. Creo que ahora no me va a caber. Entonces permítame, hago el siguiente, permítame, es que si no, no me va a caber la fórmula ahorita. Entonces a esto le voy a sumar, a esto le tengo que sumar más, más la varianza entre los grupos, o sea, más la variabilidad entre los grupos. A eso lo voy a escribir varianza entre, así. Varianza, varianza entre los grupos. Y como yo le explicaba ahorita, la variabilidad total es el todo. Es como la varianza, es el 100% de toda la heterogeneidad de los datos. Cuando usted tiene grupos, ese 100%, esa varianza total, usted la puede descomponer en dos. Lo que pase dentro de los grupos y lo que pase entre los grupos. Y es como una balanza. Si aumenta la variabilidad dentro, entonces la variabilidad entre disminuye. Y si la variabilidad entre aumenta, pues la varianza dentro disminuye. Es un poco como en el caso, o sea, como que usted no puede aumentar ambas cosas al mismo tiempo. Y usted, si quiere, puede irse a los extremos. Por ejemplo, el extremo de la clase pasada, donde entre grupos no había diferencias. ¿Por qué digo que entre grupos no había diferencias? Porque los promedios eran igualitos. Los promedios en cada hospital eran igualitos. O sea, entre los grupos, viendo los grupos como un todo, no había diferencia, porque el promedio del primer grupo y el promedio del segundo grupo eran la misma cosa. La varianza era dentro de los grupos. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos, el primer grupo sí era muy diferente, era mucho más homogéneo que el del segundo. O sea que en ese caso, la variabilidad total se debía a diferencias dentro de los grupos. Pero podría pasar lo contrario, podría pasar que los grupos sean muy homogéneos. Voy a pensar en un caso, digamos, un poco más extremos. Piense usted en nivel educativo. Esos son los grupos. Los que tienen, piense usted que tienen educación básica y piense usted los que tienen un grupo de de educación básica, otro de educación superior. Dos grupos, simplemente dos grupos. Y piensa en la variable ingresos. Entonces, ahí dentro de los grupos, en un caso, digamos, normal, pues los ingresos son más homogéneos. Los ingresos son, dentro de los grupos, los ingresos son más parecidos. Pero entre los grupos, el promedio de ingresos de los de primaria, por ejemplo, con el promedio de los ingresos de los de posgrado, pues ahí sí va a haber una gran diferencia. Entonces, la variabilidad total usted siempre la puede descomponer en dos. Lo que pasa dentro de los grupos y lo que pasa entre los grupos. Y a medida que aumenta una, disminuye la otra, o sea, son inversamente proporcionales. Ustedes no pueden crecer las dos al mismo tiempo. Espero que se note por qué. Y pues en términos de notación, en las diapositivas, en los slides que yo estoy utilizando, a esta varianza entre la vamos a llamar así, S cuadrado de B. Este B significa between, o sea, es como viene del between de entre en inglés. O sea que el otro lo vamos a llamar varianza within, o sea, dentro. O sea, ese cuadrado W, within, dentro. Es como la simbología. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que, digamos que todo esto se traduce en fórmulas de la siguiente manera. En fórmulas, lo que estamos diciendo es que la varianza total, o sea, el B de X, y usted me puede decir, aquí está el B de X, o sea, dato por datico, usted lo puede escribir como, usted lo puede descomponer en
la suma de dos cosas. Entonces, aquí es cuando viene la fórmula. No, digamos que esto es digamos, lo técnico, pues, pero ya el concepto ya el concepto se lo acabé de dar. Entonces aquí lo que usted tiene es lo siguiente. Lo que usted tiene es que, bueno, la varianza dentro, usted la calcula así. 1/n-1, n, pilas, n-1, o sea, el número el número del total de individuos menos 1, y aquí viene la varianza dentro. La varianza dentro es la suma, es la acumulación de lo que ocurre dentro de los grupos. Entonces mire que pongo, es la suma hasta m, o sea, es la suma dentro de los grupos. ¿Y cómo se suma lo que tiene dentro de los grupos? Pues usted coge el n-1, el Profe, nj-1, ¿sí? es que lo último que has escrito no me aparece, no sé si es a todos. Am, vamos a ver si hay alguien más, alguien en el chat que me confirme que esté viendo bien o que sean todos, porque si es todos, me toca a mí de alguna manera solucionar. Profe, es que hay como un retraso, o sea, su merced está hablando en este momento y el tablero sigue escribiendo, pero va como a una velocidad y en ralentí. Vamos a ver. Profe, Voy a parar un segundo. Voy a parar un segundo. Voy a parar un segundo. Es más, voy a parar de compartir. Voy a parar de compartir para ver si reinicio de alguna manera la compartida. Am, y voy a volver a compartir aquí, a ver si de alguna manera se reinicia esto. Ajá. Entonces estoy escribiendo lo rojo. Lo rojo es la varianza dentro. Entonces, esa parte de lo rojo, no quiero no quiero que se preocupe un poco por la fórmula en el sentido siguiente, y es que eh, um, fíjese que, fíjese que lo que está pasando es que usted está cogiendo la varianza dentro, la varianza dentro, la varianza dentro, está cogiendo las varianzas de cada grupo. Por eso es que yo necesito, por eso es que yo necesito toda esta columna. Es más, perdón, la voy a sombrear un poquito más aquí en rojo. Por eso es que yo necesito toda esta columna. Yo necesito toda esta columna porque necesito cuantificar de alguna manera lo que pasa dentro de todos los grupos. Recuerde que esta columna en rojo que estoy aquí, las varianzas, son las columnas, son las varianzas dentro de cada grupo. Ahora, la variabilidad entre, se la escribo aquí, la variabilidad entre, lo mismo, usted tiene que poner 1/n-1, pues porque usted tiene que seguir cuantificando por la cantidad de individuos que usted tiene en realidad, pero ahora la sumatoria ya no tiene en cuenta las varianzas de cada grupo, sino que ahora tiene en cuenta las diferencias entre los grupos. Obviamente me toca a mí cuantificar por la cantidad de individuos dentro de cada grupo y coger el promedio de cada grupo menos el promedio total. Por eso es, y bueno, y elevado al cuadrado. Por eso es que yo necesito los promedios individuales. Yo necesito los promedios individuales porque de alguna manera necesito yo saber si hay diferencias entre los grupos. Y obviamente me toca elevar al cuadrado para que todo me quede en unidades cuadráticas, ¿no? Entonces, esa es como la gran descomposición del asunto. Primero, miro lo que pasa dentro de los grupos, a ver si es que la variable es homogénea o heterogénea dentro, y luego le sumo la variabilidad entre los grupos.
Y la variabilidad entre los grupos la cuantifico con las diferencias respecto a los promedios de cada grupo. Entonces lo que vamos a hacer para, digamos, ejemplificar esto y que usted diga, ah, claro, con razón, ahora sí entiendo la fórmula. Lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo aplicadito, como con numeritos, como con cifras, para que usted termine como de afianzar un poco la discusión que estamos teniendo respecto a la variabilidad dentro y la variabilidad entre. Entonces, varias observaciones antes de ir ahí. Número uno, pilas. Ambos términos están divididos entre n-1. O sea, tanto lo de dentro como entre n-1. Segundo, eh, usted me va a decir, "Uy, pero Juan Camilo, esas fórmulas de dónde salieron, eso se ve como muy difícil". Pues claro, la demostración no la estamos haciendo. O sea, yo no le digo demuestre que, pues porque honestamente para su ejercicio profesional lo que más me interesa es que lo sepa usar, más allá de que lo sepa demostrar. Entonces la demostración, yo que estudié estadística la hice, pero pues eso porque yo soy estadístico, pero para usted, a mí lo que más me importa es que usted sepa entender el significado de los números y que usted sepa, digamos, aplicarlos, número dos. Y tres, que usted sepa interpretar. Ah, ok. Si tengo la varianza total, quiero ver cómo esa varianza total la puedo descomponer en dos grandes grupos. Lo que pasa dentro de los grupos y lo que pasa entre los grupos. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aplicado. Todo el ejemplo está aquí al final. Bueno, aquí viene la desviación estándar, eso ya lo vimos. Viene el coeficiente de variación, eso ya lo vimos. Bien, aquí al final en esta práctica hay una práctica en R y quisiera dedicar unos minutos a esto, bueno, de aquí al final de la clase, de hecho, porque vamos a trabajar eh, mm, vamos a trabajar con, eh, mm, una base de datos externa. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos tenemos la información de 31 individuos, de 31 pacientes. Bueno, aquí en este ejemplo se están evaluando em, la capacidad aeróbica de los pacientes, pero no piense que esto solo aplica a personas, ¿no? No piense que esto solo aplica a casos donde usted tiene los datos de una persona. Esto aplica a grupos de cualquier cosa. Si usted tiene de cosas, si tiene de animales, si tiene de materiales, si tiene de instituciones, de lo que usted quiera. Que claro, pues para hacer un ejemplo me tocó elegir a mí una base de datos que tenía por ahí y hacer los cálculos con eso, pero no se limite a pensar únicamente en personas. Y para estas 31 pacientes, vamos a trabajar bueno, la base de datos en general tiene varias variables. Eh, Hubo una prueba de esfuerzo para cada paciente y se midieron las pulsaciones, la edad, el tiempo de la prueba, el peso y la oxigenación. Entonces, lo que yo quiero hacer es ver cómo se distribuye la variabilidad del peso por grupos de edad, por grupos de edad. Entonces, voy a considerar dos variables, el peso de los individuos y los voy a segmentar, los voy a dividir, los voy a agrupar por rangos de edad. ¿Y los rangos de edad cuáles son? Los rangos de edad los tengo aquí. Ya ahorita les voy a explicar el código, no se preocupe. Los rangos de edad son menores a 45 años. Yo ahorita les explico todo esto, no se preocupe. Entre 45 y 50, sin contar el 50, y mayores o iguales a 50. Entonces, lo que yo quiero ver, antes de ir sobre el código y antes de ir sobre las cosas técnicas, lo que yo quiero ver es si la edad, perdón, si el peso, si la variabilidad del peso
quiero ver cómo se distribuyen los grupos de edad. Quiero ver si los grupos de edad son homogéneos o heterogéneos. Y además de eso, quiero ver si entre los grupos hay diferencias en el peso o no. Vamos a ver si sí o si no. Esa es la idea de todo eso. Ver cómo, ver cómo la edad discrimina el peso en términos de su variabilidad. Quiero ver cómo la edad segmenta el peso en términos de los grupos de edad. ¿Será que la edad, será que el peso, será que la variabilidad del peso únicamente se debe a las diferencias dentro de los grupos? ¿O será más bien que el peso dentro de los grupos es muy homogéneo y hay diferencias muy grandes entre los grupos? Entonces vamos a ver eso. Entonces, bueno, aquí en términos técnicos hay varias cositas que decir. Em, en talleres pasados, como que yo les he dado bases de datos externas y ustedes las han tenido que importar en R y eso. Hoy vamos a hacer lo mismo. Entonces, pero pues nada, lo voy a discutir porque un par de personas me han preguntado al respecto. Entonces quisiera como discutirlo aquí con todos, pues para por si alguien tiene las mismas dudas y demás. Entonces lo primero que voy a hacer es importar los datos. Entonces mire que yo aquí en mi base, en mi carpeta del curso, mire, yo tengo aquí una carpeta en Dropbox que se llama UN Bioestadística Grupo 3. Yo aquí dentro de mis archivos, pues yo tengo una base de datos que se llama así, capacidad aeróbica. Esa capacidad aeróbica, ese archivo, es un archivo de datos con extensión CSV, que Excel creo que lo reconoce, por eso aquí me aparece medio verde el icono, pero en realidad es un archivo de texto. Es más, lo vamos a ver, lo voy a abrir con mi editor de texto, que es un Notepad. Entonces, aquí estoy abriendo la base de datos. Bueno, creo que no se debe ver bien, la voy a agrandar. Entonces, mire, la base de datos es un archivo de texto. La primera línea tiene los títulos de las variables. Pilas, la primera línea tiene los títulos de las variables, no son datos, son los títulos. Entonces usted ve la edad, el peso, que son las dos que vamos a coger, la oxigenación, el tiempo de la prueba, el pulso, bla, bla, bla. A mí me interesan, usted lo puede ver como una matriz de datos. Usted lo puede ver como una matriz de datos. Aquí usted tiene la, la primera columna, hace la referencia al peso de todos los individuos. La segunda columna, perdón, la primera columna a la edad. La siguiente columna al peso. Bueno, y así. O sea, hay tantas columnas como variables. ¿Y cuántas filas hay? Bueno, la primera fila son los títulos de las variables, pero hay tantas filas como individuos. Entonces, lo que yo quiero es coger todos estos datos y exportarlos a R. Exportarlos a R. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento en R es mucho más fácil que en Excel, por ejemplo. En Excel le tocaría hacer una tabla dinámica, eh, pero antes le toca hacer un agrupamiento utilizando una condicional. Aquí en R ya se va a dar cuenta cómo es de fácil. Listo. Entonces, para hacerlo, lo primero que tengo que hacer es importar los datos. Claro, eso es lo primero que quiero hacer antes de hacer cualquier cosa. Entonces voy a ir a R. Aquí ya tengo abierto el programa. Entonces lo de siempre, ¿no? Tengo la consola, tengo el ambiente global, donde no hay nada, porque pues no he hecho nada. Y tengo aquí lo de los paquetes, la ayuda y bla, bla, bla. Entonces voy a abrir un script nuevo. Recuerde que todo esto le va a quedar grabado en Dropbox y en Moodle, entonces no se preocupe por eso. Entonces, lo que yo hago usualmente, yo hago esto de dos maneras. Usualmente, yo establezco, ese es el primer paso, y el primer paso es establecer el directorio de trabajo. Establecer el directorio
de trabajo. Es decir, tengo que decirle a R dónde están los datos. Tengo que decirle a R cuál es la carpeta de referencia. Entonces hay varias maneras. Yo lo voy a hacer aquí manualmente. Manualmente es coger aquí en la parte superior, aparece Session, sesión. Usted le da clic. Y aquí donde dice Set Working Directory, porque Working Directory es la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, establecer la carpeta de trabajo, usted le puede escribir aquí, usted le puede seleccionar aquí Choose Directory, ¿no? Como que elegir el directorio a mano. Lo vamos a hacer así. Entonces, nuevamente, usted va aquí a Session, Set Working Directory, establecer directorio de trabajo, y luego pone Choose Directory, o sea, elegir el directorio. Y yo lo elijo, entonces yo voy aquí a mi carpeta de la nacional, voy a bioestadística, grupo 3, y ese es mi directorio de trabajo porque ahí tengo los datos. Entonces, pum, open. Entonces, mire, aquí en la consola aparece un código largo, así como medio feo, que lo voy a copiar y lo voy a pegar. No es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Solamente que lo voy a poner aquí en el script para que usted se acuerde después lo que hicimos. Pero no es necesario que usted copie esa línea, pues porque ya la ejecutó, ya la hizo. Mire que ya está en la consola. Ahora, si usted quiere escribir toda la ruta de acceso a mano, hágalo. No tiene ningún lío. Entonces usted pone users, bueno, usted no se llama Juan Camilo, sino su nombre, bueno, el Dropbox, bueno, donde tenga los datos. Pero pilas, la separación entre carpetas es con un slash, no con un backslash. O sea, usted tiene que tener un slash como la rayita inclinada hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque si usted va donde está el archivo, y aquí, por lo menos en el mundo Windows, yo soy mundo Windows, si usted le da clic derecho y le da aquí Properties, mire que le aparece la ruta de acceso, le aparece la ruta de acceso, pero con el slash, perdón, con el backslash, con el slash hacia atrás, no hacia adelante. Bueno, entonces ahí como una cosita técnica. Ahora sí, ya usted puede importar los datos muy fácil. Para importar los datos, usted lo único que necesita es esta línea. Entonces, varias cosas. Primero, la base de datos la voy a llamar así, C raya al piso aeróbica. Ah, que en lugar de C raya al piso aeróbica, a mí me hubiera gustado llamarla, no sé, datos. O me hubiera llamarla, no sé, como usted quiera, la puede llamar como usted quiera. Entonces, yo le voy a poner C aeróbica de capacidad aeróbica. Ah, que quiero todo mayúscula, todo mayúscula. Lo como usted quiera. La instrucción, la instrucción es muy sencilla. Usted le puede poner aquí read table, eso quiere decir leer tabla, obviamente. Aquí yo cometí un pecado y fue que no le puse un argumento a la función. Así va a funcionar, eso no tiene lío. Pero yo para que esto fuera más pedagógico, yo le había puesto así, file igual a, pero file en minúscula. File igual a. Pues para que usted supiera que esto primero hace referencia a el título del archivo, ¿no? Mire, le tiene que poner la extensión CSV, que es un archivo de texto separado por comas. Ah, y usted me dirá, este H igual a true, ¿qué quiere decir? Este H igual a true es el header. O sea, usted le tiene que decir si, este header quiere decir si usted tiene que poner, que este true quiere decir que efectivamente la primera línea es el título. Aquí alguien está diciendo algo en el chat. Venga, a ver, yo miro. Aquí María Fernanda dice lo siguiente. Profe, ¿puedo evitar el paso de establecer el directorio y simplemente ir al ambiente global e importar los datos desde ahí o estrictamente es necesario?
María Fernanda toca un punto importante. Como dice María Fernanda, también se puede hacer. A mí me gusta hacerlo con lo del directorio de trabajo como para que si de alguna manera en algún momento vamos a guardar algún gráfico o algo así, pues ya tengamos el directorio de salida. Pero como indica María Fernanda, aquí en el Import Dataset también lo podemos ver. De hecho, lo voy a hacer enseguida para que todos sepan, María Fernanda. Sí, lo puedes hacer igual. Entonces, este true, este true quiere decir que efectivamente la primera línea hace referencia a los títulos. Como que usted le está diciendo a la función, a la rutina, ojo, la primera línea no son datos, la primera línea son títulos, header igual a true. Y este sep es el separador de los datos. Como si usted se dio cuenta, eran puntos y coma. Si los separadores eran comas, pues eran comas. Si los separadores eran espacios, pues son espacios. Entonces lo que decía Mara Fernández es lo siguiente. Bueno, entonces mire, voy a ejecutar esta línea y mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que me va a aparecer en el ambiente global una base de datos con el nombre que yo le di, con 31 observaciones y 7 variables. Fíjese que cuando yo pongo el mouse sobre la base de datos, se vuelve una manito. Entonces, si usted quiere darle clic, le puede dar clic y mire que aquí le visualiza a usted la base de datos como individuo por individuo. Esto es un visualizador. O sea, usted no puede hacer operaciones ni nada de eso. Es simplemente un visualizador. Entonces, como dice María Fernanda, lo siguiente. María Fernanda dijo, ok, entiendo lo del directorio de trabajo, pero yo veo aquí que hay un comando para importar conjuntos de datos de forma directa. ¿Es posible usarlo? Y la respuesta es sí. Entonces vamos a verlo para que todos lo tengamos. Y es, usted le da clic aquí donde dice Import Dataset. Usted le da aquí clic, boom. Y usted tiene muchas opciones. Tiene como desde Excel, desde SPSS, Stata, como muchas opciones de tipos de archivo. Yo usualmente utilizo esta que dice base, que es como utilizando las rutinas que vienen instaladas por defecto en R. Esta rutina base le sirve para usted importar archivos de texto y CSV, como el que estamos haciendo hoy. Pero si usted tiene un archivo en Excel, pues le toca como aquí from Excel, ¿no? Pero bueno, entonces le voy a dar aquí clic donde dice from text, porque tenemos un archivo de texto, de hecho. ¿Listo? Usted tiene que señalar el archivo. Entonces aquí se le abre el cuadro de diálogo, usted señala el archivo, ¿dónde está mi archivo? Aquí, capacidad aeróbica. ¿Listo? Entonces usted lo abre, chévere. Y mire, ¿qué va a pasar? Que se le abre un cuadro de diálogo nuevo donde usted puede ver el input file como el file así como original. Mire que los datos están separados por puntos y comas, o sea que todo bien. Aquí donde dice name, usted lo puede poner lo que quiera. Entonces póngale así, póngale C aeróbica. Y muy importante, aquí donde dice heading, tiene que estar puesto en yes. ¿Por qué? Porque si usted le pone que no, mire, el computador entendería que los títulos son valores de la variable, lo cual es muy falso. Los títulos son los títulos, no valores de la variable. Entonces aquí en heading tiene que ponerle que sí para que el computador entienda que la primera fila hace referencia a los nombres de las variables. Y el resto son cosas automáticas que el computador ya hizo. Por ejemplo, el separator aquí dice semicolon. Bueno, pues ya él entendió solito que el semicolon es el punto y coma, es el separador de los datos. Y pues al final, como bien nos decía María Fernanda, usted simplemente le da importar y ya. Entonces usted va a llegar a esto que dice 31 observaciones y 7 variables. Listo. Entonces ya en este punto usted tiene los datos en el sistema. En este punto usted tiene los datos en el sistema. Ok. Que yo quiero ver los nombres de las variables. Esto es un comando chévere
Entonces, si usted quiere ver, como aquí, ver los nombres de, ah, ver los nombres de las variables, pues usted simplemente escribe names y por dentro del paréntesis escribe el nombre de la base de datos. Entonces, pues ahí le van a salir los nombres de las variables, edad, peso, OXIC, tiempo, pulso, pulso, bueno. ¿Por qué es importante ese comando? No es que toque, solamente que es bueno saber cómo se escribe la variable, si está en mayúsculas, si está en minúsculas, si está escrita en español o en inglés, si, bueno, si tiene alguna abreviatura o alguna cosa. Entonces, para saber cómo me refiero yo a las variables cuando haga mi estudio. Listo. Entonces, la verdad es que aquí hay un montón de medidas que ya hicimos. La varianza ya la hicimos, ¿no? Calculémosla. Mire que simplemente sombreo y le pongo copy y la pego aquí. Listo. Entonces, mire, la varianza del peso la vamos a llamar BT. Este BT es de varianza y T de total. Esta es la varianza total. Es la varianza total. ¿Por qué? Porque no estoy discriminando por grupos ni nada. Estoy cogiendo la variable todita y la estoy discriminando por grupo. Y no estoy discriminando por grupos ni nada. Es simplemente la varianza del peso de los 31 individuos. Entonces usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿cómo así este signo pesos? ¿Qué quiere decir? Eso se ve como raro. Y no, lo que pasa es que, mire, si usted escribe peso en la consola, mire que le sale un error. Le sale un error porque no hay nada en el ambiente global que se llame peso. No hay nada en el ambiente global que haga referencia al peso. Solamente está la base de datos. Entonces, si usted quiere acceder al peso de los individuos, pues lo único que tiene que hacer es, mire lo que tiene que hacer, tiene que escribir el nombre de la base de datos, entonces C aeróbica, aquí está, mire que me sale el autocompletado y todo, signo pesos, el signo pesos quiere decir acceder a las variables de o acceder a los objetos dentro, y mire que ya le sale de una vez de dónde elegir. Entonces lo vuelvo a hacer. Usted escribe el nombre de la base de datos C aero, mire ahí me sale el autocompletado, signo pesos y selecciona usted, por ejemplo, el peso. Mire que ahora sí me salen todos los datos del peso. El peso del primer individuo, el del segundo individuo, el del tercer individuo, bla, 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 bla. Entonces esa varianza total me da, vamos a ejecutarla, run. Esa varianza total me da 69.3 kilogramos al cuadrado, ¿no? 69.3 kilogramos al cuadrado. Ok, Juan Camilo, eso es grande, eso es pequeño, eso, bueno, no nos vamos a ir en ese sentido porque no quiero ponerme a calcular el coeficiente de variación y la desviación estándar, pues porque ese no es el objetivo de la práctica, pero pues aquí está, ¿no? Desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico, bueno, todo eso ya está. Pero no lo quiero hacer por dos motivos. El primero, porque ya lo hicimos la clase pasada, y el segundo, porque a mí lo que me importa es discriminar por la edad. Entonces quiero ver cómo la edad segmenta el peso. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces aquí voy a copiar este pedacito de código, que es donde están las agrupaciones. Esta es la parte, digamos, más difícil, entre comillas. Entonces voy a copiarlo. Copy. Entonces, lo que quiero hacer es conformar los grupos. Quiero construir los grupos. Entonces vamos a construir una partición de los pacientes con base en su edad, que era lo que yo le decía. Menores a 45, entre 45 y 50 y mayores o iguales a 50. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la variabilidad
si se debe más a la variabilidad dentro o a la variabilidad entre, intra e inter. Intra es dentro, ¿no? Inter es entre. Entonces, mire cómo se conforma esto. Bueno, aquí voy a hacer voy a simplificar un poquito el código, pues para que usted no se, ¿cómo se dice eso? Estrese un poco viendo como tantas letras. Entonces, lo primero es que el tamaño de muestra lo voy a dejar por fuera. O sea, voy a calcular el tamaño de muestra total. Y el tamaño de muestra, mire, lo voy a coger de aquí. Este donde dice dim, esto es dimension, es la dimensión de la base de datos. Entonces la voy a cortar, control X, y aquí simplemente voy a poner n. Ya ahorita voy a ir sobre esta línea de código antes de ir sobre eso. Quiero explicarle un poquito lo del tamaño de muestra. Yo sé que el tamaño de muestra es 31. O sea, yo sé que hay 31 pacientes, 31 individuos. Entonces, si usted quiere, puede escribir n igual a 31 y se acabó. No hay ningún lío. Solamente que quiero enseñarle este comando porque pues hay bases de datos para las cuales usted de pronto no puede ver cuántos individuos hay de una. Entonces, aquí lo único que yo quiero que usted vea, voy a limpiar la consola, es que este dim le dice a usted la dimensión de la data. Entonces, mire, usted coge, mire, sin el 1 ni nada, simplemente dim y entre paréntesis capacidad aeróbica. Entonces, si lo corro, mire lo que me sale. Me sale 31 y 7. Me salen dos numeritos, 31 y 7. 31 es la cantidad de individuos y el 7 es la cantidad de variables. O sea, tenemos 7 dimensiones en este problema. Este 1 con el paréntesis cuadrado significa que yo voy a agarrar, que voy a acceder, que voy a extraer el primer numerito, que es el 31. Entonces, simplemente lo único que hace es uno, calcular la dimensión de la base de datos, que en este caso son 31 por 7, es una matriz de datos de 31 filas por 7 columnas. Y el 1 con el paréntesis cuadrado, lo único que indica es que voy a coger, voy a acceder, voy a extraer el primer numerito, que es el 31. Entonces, mire, y lo voy a guardar en n, ¿no? Entonces, mire, ahí me aparece la n 31. Muy bien. Ahora sí. Mire que dentro de esta base de datos no hay ningún, o sea, está la edad, el peso, la oxigenación, el tiempo, bueno, está como todas las variables, pero no hay ninguna columna, no hay ninguna variable que se llame grupo. Entonces voy a crear una columna que se llame grupo. Por eso es que aquí aparece G raya al piso edad. Voy a crear una columna que se llame grupo de edad. Pues G es de grupo y raya al piso edad, pues es que es de edad, ¿no? Entonces mire, el signo pesos, usted ya sabe por qué. Pues porque esto quiere decir, dentro de la base capacidad aeróbica, quiero crear una variable que se llame grupo de edad. Y este carácter n, significa que esa columna la voy a llenar con caracteres. ¿Cuántos caracteres? Pues n, o sea, 31. Voy a crear 31 casillas. Y esas 31 casillas las voy a almacenar en una nueva variable que voy a llamar grupo edad. Y usted me va a decir, pero ¿por qué caracteres? Ah, pues porque yo quiero escribir menor que 45 años, entre 45 y 50, así con letras. Ah, Juan Camilo, que yo en lugar de caracteres quiero crear números. Pues bueno, si quiere en lugar de carácter ponga aquí numeric, y en lugar de 45 años escriba, no sé, grupo 1, así, 1. Y en lugar de 45 a 50 escriba 2. Y en lugar de mayor que 50 escriba 3. Entonces, ¿qué haría eso? Haría una nueva variable numérica, pues porque únicamente estoy generando 1, 2 y 3. Pero pues yo no lo quiero así, pues porque yo quiero que me salga el grupo, o sea, yo quiero que me salga con las letras, pues para que cuando yo lo lea me acuerde más fácil.
Claro, yo sé que el grupo uno son menores que 45 años, pero honestamente me da pereza pensar, entonces escribo menores que 45 años. Entonces, listo. Voy a devolverme, control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces, mire, cuando yo ejecuto esta primera línea 21, mire lo que va a pasar. Se genera una nueva columna que se llame G raya al piso edad y mire que por dentro está vacía, no tiene nada por dentro. Pues claro, porque no la he llenado, ¿no? Entonces vamos a llenarla. Entonces, mire, la forma de llenarla es muy sencillo. Para la variable grupo edad, usted pone por dentro de un paréntesis cuadrado el filtro que quiere hacer. Y es, si la edad es menor que 45 años, y mire que me toca escribirla así con el signo pesos, ¿no? Si la edad es menor que 45 años, entonces ahí voy a escribir, y mire que lo pongo entre comillas, menor que 45 años. Usted dentro de las comillas puede poner lo que quiera. Si quiere escribirlo así con letras, menor que, hágalo. Solamente que pues para que no me quede tan largo lo dejo así. Entonces voy a ejecutar esa segunda línea y mire lo que pasa. La ejecuto, voy a la base de datos y mire. Ya sé, en todos los lados donde era menor que 45 años, ya quedó llena. Vamos a ver. El primer individuo, menor que 45 años, claro, menor que 45 años. El segundo, menor que 45 años, sí, 40, claro. El tercero, 44. Listo, ahí estuvo. Muy bien, hagamos el segundo. El segundo es lo mismo, solamente que el filtro es un poquito más difícil y es que tiene que ser mayor o igual que 45 años. Este ampersand quiere decir y, ¿no? Y menor que 50. Mire que es estrictamente menor. Listo, entonces ejecutémoslo. Entonces, mire, vamos a ver si se fue llenando o no. Listo, mire, 47. ¿Está entre 45 y 50? Sí. Bueno, perfecto. Lo hizo bien. Este. 45. Mire que es cerrado en 45. Entonces, bien, lo hizo bien. Siguiente. 45, ¿no? 47. Bueno, ahí mire que ya lo llenó donde aparecía. 49. Bueno. En este caso que tengo 31 daticos, pues uno se puede dar el lujo de mirar uno por uno y demás. Pero la idea de todo esto es que usted aprenda a automatizar procesos. Es decir, que usted sepa, que usted no se ponga como a mano en Excel ahí, como a hacer los grupos uno por uno o algo así, no. Porque si usted tiene 1000 datos, pues acá se acaba, ¿no? Bueno. Y el último es el de mayores de 50. Entonces mire que el filtro es igualito, paréntesis cuadrados, pero ahora mayor o igual a 50. Listo. Obviamente, pues la idea de todo este código es que cuando usted tenga que hacer un problema, cuando usted tenga que hacer como un estudio, lo que sea, pues usted aproveche el código que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, yo no quiero que usted sea un desarrollador de software ni nada de eso, eso es lo último que yo quiero que usted haga. Lo que yo quiero es que usted aproveche las herramientas que tenemos a mano para que usted pueda hacer sus análisis. Entonces, listo. Cuando usted vaya a hacer un problema en el taller o lo que sea, pues simplemente recicle este código, o sea, cópielo y péguelo y adáptelo a su necesidad. Punto. Porque yo sé que apenas está aprendiendo a programar. Bueno, entonces mire, ya tenemos toda la variable hechecita. Ya tenemos los grupos. Ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Entonces, si usted recuerda, bueno, necesitamos todos los tamaños de muestra. Yo quiero saber cuántos individuos en cada uno. Listo, muy fácil. Eso está aquí. Aquí está. Las frecuencias absolutas ya las habíamos trabajado antes. Le voy a poner aquí copy. Le voy a poner aquí paste. Control V. Nosotros ya habíamos visto el comando table.
Entonces, voy a ejecutar únicamente el table. El table lo que hace es contar cuántos individuos en cada grupo y mire, voy a ver el resultado. 9, 10 y 12. 9, 10 y 12. O sea, la cantidad de individuos en cada grupo ya la tengo. 9, 10 y 12. Listo. Ahora, usted me va a decir, oh, Juan Camilo, ¿cómo así que as matrix y en C igual a 1? Lo que pasa es que quiero que se me vea como una tablita. Entonces, este as matrix lo que hace es como convertir la tabla en una matriz con una columna, number of columns, como en una columna. ¿Para qué? Para que se vea así. Mire, es lo mismo. Es lo mismo. 9, 10, 12. 9, 10, 12. Solamente que se me ven una debajo de la otra. ¿Por qué? Pues porque le puse las matrix, o sea, como que se vea como una matriz y con una sola columna. Si usted le pone as matrix igual a 3, pues le va a quedar como igual que estaba antes, ¿no? Con 3 columnas. No, usted no quiere eso. Listo. Entonces ya tengo los tamaños. Primer grupo, 9 individuos. Segundo grupo, 10 individuos. Tercer grupo, 12 individuos. Listo. Ya tengo los tamaños. Perfecto. Ahora vamos a ver, bueno, aquí los grupos me quedaron no en el mismo orden que los hice ahorita, ¿no? Pero pues eso es lo de menos, pues porque para eso están los nombres. Para eso están los nombres, ¿no? Entonces 9, 10 y 12, listo. Perfecto. Entonces, lo que era el grupo 1 son 10 individuos, lo que es el grupo 2 es el 9 individuos, lo que es el grupo 3 son 12 individuos. Perfecto, ya tengo los tamaños. Ahora necesito los promedios de cada grupo. Para eso necesito, aquí están los promedios en cada categoría, la voy a hacer copy. Aquí hay una cosa nueva que usted no sabe todavía, pero es una de las grandes ventajas de utilizar R y de utilizar Python y todas esas nuevas herramientas tecnológicas. Y es que hay rutinas, hay funciones que calculan cualquier cosa por grupos. En este caso, esa rutina, yo aquí le voy a dar un espacio. En este caso, esa rutina es esta, ddply, ddply. Eso es como un aplicar, ddply, como un aplicar. Esta rutina, por defecto, no está en R. Usted tiene que descargar la librería, tiene que descargar el paquete para poderlo hacer. ¿Por qué? Pues porque si usted se da cuenta, mire, aquí tengo sombreada la rutina. Si yo la corro, mire que me sale un error. Este objeto no está encontrado. Entonces, una de las grandes ventajas de utilizar software libre es que pues hay personas, desarrolladores de software, personas que son muy buenas programando, que se dedican a hacer rutinas para nosotros. Una de ellas es esta. Esta rutina lo que hace es calcular cualquier medida que yo quiera por grupos. La que yo quiera. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hago entonces para, pues si esto no viene en R, ¿cómo hago yo para descargarlo? Pues es muy fácil. Es muy fácil. Aquí donde dice Packages, aquí en la parte inferior derecha, usted le puede dar Install, de instalar. Entonces, pum, todo es gratis, ¿no? Y usted le pone el nombre de la librería. El nombre de la librería, el nombre del paquete está aquí. Plier. Esta librería Plier es una librería muy famosa. Juan Camilo, ¿y usted cómo hace para saber cuáles son las librerías? Pues la verdad las googleo y ya. Yo pongo ahí en inglés o en español, no importa. Librerías en R para calcular medidas dentro de grupos y ya. Y ahí me salen muchas opciones. Y yo cojo la más famosa, la que vea con más descargas. Entonces la voy a instalar. Mire que ahí le sale el autocompletado, ¿no? Mire, Plier. Y este proceso, honestamente, yo no lo tengo que hacer porque yo ya lo hice antes. Solo hay que hacerlo una vez. Si usted lo hace una vez, ya la próxima que abra R ya no lo tiene que hacer. O sea, ya la instalada de las librerías solamente hay que hacerlo. Yo lo voy a hacer pues para que usted vea qué pasa. Pero con que usted lo haga una vez es más que suficiente.
La próxima vez que abra R, ya esto no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Entonces, bueno, lo voy a instalar, le da simplemente install y ya. Entonces, mire que ahí empieza como a instalar, ahí depende de su conexión a internet. Se demoran 5 segundos. Entonces, está instalando. Entonces dice installing package into, ahí le da la dirección donde lo está instalando. Listo, ya lo instaló. Perfecto. No tiene que volverlo a hacer. Yo lo he hecho como 3 veces porque he dado esta clase 3 veces, pero no tiene que volverlo a hacer. Ahora, lo que usted sí tiene que hacer cada vez que abra R es cargar la librería. ¿Cómo se carga la librería? Pues usted simplemente escribe library. Te lo voy a copiar, control C, y se lo voy a poner aquí, para que usted se acuerde. Cargar la librería para hacer los cálculos por grupos. Entonces, listo. Y lo único, voy a limpiar la consola en este momento. Y lo único que usted hace es ejecutarla, no va a pasar nada. Le sale un aviso que le dice, pilas, este paquete fue construido bajo la versión 4.02. Listo. Entonces eso no es un error, no es nada, es un mensaje. Listo. Entonces, mire, quiero calcular, quiero calcular los promedios de cada grupo. Quiero calcular los promedios de cada grupo. Entonces, básicamente esto lo que está haciendo es como una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque yo le doy los grupos y lo que hace el computador es calcular el promedio dentro de cada grupo. Punto. Entonces, mire lo fácil que es. Lo primero que usted escribe es la base de datos. Es más, le voy a dar un espacio aquí. Lo primero que usted escribe es la base de datos. Listo. Lo siguiente que usted escribe es, esta sintaxis sí la tiene que ser obligatoriamente así, y no me voy a ir en los detalles de que por qué un punto y por qué un paréntesis, no. Hay una razón específica por la cual toca escribir punto el, y dentro del paréntesis usted pone la variable, que es el grupo de edad. Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que tenía que escribir punto, paréntesis y la variable? Pues porque cuando estaba viendo la función, leí la ayuda, leí el manual de ayuda y ahí decía, cuando vaya a utilizar esta función tiene que escribir no sé qué y me dan el motivo. No me voy a ir en el motivo porque es un motivo de programación, pero bueno, siempre que vaya a usar esta rutina por ahora, recuerde que tiene que poner el grupo de edad entre un paréntesis y con un punto antes. Y luego, pues ya lo fácil, luego, ¿qué va a hacer usted? Vamos a hacer un resumen. Este summarize quiere decir eso. Vamos a hacer un resumen. ¿Y cuál es ese resumen? Calcular dentro de cada grupo el promedio del peso. Mean peso. Recuerde que ese es el promedio. Juan Camilo, en lugar de mean, yo hubiera podido escribir mediana, claro. O en lugar de mediana hubiera podido escribir mínimo, claro. Lo que usted quiera. Y ese resultado lo voy a guardar en una variable que voy a llamar llevar. Si usted quiere llamarla promedio, llámela promedio. Si usted quiere llamarla media, llámela media. Si usted quiere llamarlo mis promedios, llámelo mis promedios, lo que usted quiera. Yo lo voy a llamar llevar, porque son los promedios individuales dentro de cada grupo. Entonces veámoslos. Aquí están. Entonces mire, 77.18 son el promedio del grupo 2. 80.10 los del grupo 1 y 75.42 los del grupo los del grupo de mayores de 50. Entonces yo aquí empiezo a ver una cosa, yo veo los promedios y yo digo, estos promedios del peso, son pesos, ¿no? Kilogramos. Estos promedios dentro de cada grupo son más bien como similares. O sea que mire, este 77 es más bien cerquita a este 80 y este 80 es más bien cerquita a este 75. O sea, no son exactamente iguales y claro, hay diferencias, pero lo que estoy viendo es que entre los grupos la variabilidad no va a ser tan grande, ¿no? Porque mire que esos promedios no están tan disímiles. Listo. Ahora, pues vamos a calcular las varianzas. Y es tan fácil como volver a hacer lo mismo que, mire, aquí está escrito abajo.
Aquí está escrito abajo, copy. Entonces, más, voy a poner aquí varianza de cada copy. Varianza de cada categoría. El tamaño de muestra ya lo tenía, así que ya lo voy a borrar. Pero entonces, mire, es tan fácil como eso. Es más, le voy a dar aquí un espacio para que usted se dé cuenta que es exactamente lo mismo. Mire, usted pone el título de la base de datos, pone la variable con la variable de agrupamiento. Summarize lo deja igual, summarize, eso no cambia pues porque está haciendo un resumen. ¿Y cuál es el resumen que está haciendo? Calculando la varianza, pero del peso. Entonces, mire que es exactamente lo mismo, como que la ortografía, la sintaxis es la misma, base de datos, grupo de edad, summarize, y lo único que cambia es el resumen que usted quiere calcular, que en este caso es la varianza. Y al hacerlo, usted está guardando todos esos resultados en un objeto que yo llamé S2J, que es como las varianzas. Pero si usted quiere ponerle aquí varianzas, raya al piso, grupos, pues póngale raya al piso, grupos. Si usted quiere ponerle varianzas, póngale así. Bueno, como usted quiera ponerle, es lo de menos. Entonces vamos a verlas. Vamos a ver las varianzas. Claro, y yo aquí ya estoy viendo lo que estábamos sospechando antes. Mire que dentro de los grupos, estos valores están siendo como más bien elevados, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer los cálculos. Y ya con esto termino la clase. Vamos a hacer los cálculos que hicimos ahorita a mano. Vamos a hacer los cálculos que hicimos a mano. Entonces, lo primero va a ser la varianza dentro, que es lo que habíamos llamado SW, la varianza dentro. Entonces, mire, copy, aquí le pongo paste. Entonces, mire, simplemente para su tranquilidad mental voy a leer la fórmula y la vamos a ir viendo paso a paso. 1 sobre n menos 1. Entonces, mire, 1 sobre n menos 1, perfecto. Sumatoria, sumatoria de n menos 1, de nj menos 1, entonces de nj menos 1 por las varianzas dentro de cada grupo. Por las varianzas dentro de cada grupo. Recuerde que me toca poner el signo pesos para poder acceder a los valores, ¿no? Si usted no pone el signo pesos, pues mire que en el ambiente global no hay nada que se llame S2. ¿Listo? Entonces la intravarianza me dio, vamos a ver, 65.34. 65.34. Y mire que la varianza total me había dado 69. O sea que yo ya empiezo a sospechar, claro, la mayoría de la variabilidad se debe a la varianza dentro de los grupos. Ya lo sospechaba yo antes al mirar los promedios. Ahora calculemos la intervarianza. O sea, entre los grupos. Entonces, copy nuevamente. Y ahora voy a volver a leer la fórmula para que usted esté tranquilo aquí. Entonces, 1 sobre n menos 1. Entonces, lo voy y lo miro. 1 sobre n menos 1. Perfecto. Sumatoria de. Sumatoria de. nj por, entonces, nj por cada promedio menos el promedio total al cuadrado. Cada promedio, mire que me toca ponerle el signo pesos pues para acceder al valor. Si no, no voy a poder acceder al valor. Menos el promedio total al cuadrado. El promedio total no lo he calculado. Ese sí lo necesito calcular. Si no, me va a salir un error. Aquí lo estoy. Lo tengo que poner la media total. La voy a pegar aquí arribita. Claro, la media total es la media sin discriminar por nada, ¿no? Entonces simplemente min de peso y listo. Entonces la media total, aquí está. La media total me da 77 kilogramos. Listo. Entonces, claro, si usted se da cuenta, mire, la media total me dio de 77 kilogramos, o sea, sin discriminar por grupos. Y mire cuánto nos había dado las medias de cada grupo. Las medias de cada grupo nos había dado 77, 80 y 75. O sea que son valores muy similares a la media total. O sea que entre grupos no va a haber mucha diferencia.
Entonces vamos a ver cuánto nos dio. Eso nos da 4.01. 4.01. La variabilidad entre los grupos me dio 4.01. Bien chiquitica. La variabilidad dentro de los grupos me dio de 65.34. Un montón. O sea que la mayoría de la variabilidad se debe a diferencias dentro de los grupos. O sea que el peso de los individuos, de los pacientes, es muy variable dentro de cada grupo, pero entre grupos no hay diferencias. O sea que como variable segmentadora, como variable discriminatoria, la edad no tiene como un impacto importante al hacerlo con el peso. ¿Por qué? Porque los grupos que quedaron conformados quedaron muy heterogéneos. Y usted me puede decir, uy, pero ¿cómo yo sé que algo es grande o pequeño? Es decir, ¿cómo hago yo para saber si estos valores de 4.01 y 65.34 son grandes o pequeños? Ah, pues fácil, calcule los porcentajes, aquí está. Bueno, sí, lo primero es ver que usted vea que la varianza total le da la suma, ¿no? Antes de hacer eso. La varianza total, mire, 69, pum. Si yo sumo el S2W, o sea, lo que pasa dentro, más lo que pasa entre, o sea, el S2B, mire que me da lo mismo, 69.2, 69.36. O sea, la descomposición me quedó bien hecha porque las dos cosas me dan lo mismo. Listo. Ahora, si yo quiero el porcentaje, ahora sí, si yo quiero la proporción de la variabilidad debida a las diferencias entre los grupos, pues fácil, pues cojo el S2B, que es la variabilidad between, la variabilidad entre los grupos, y lo divido por la varianza total. Entonces vamos a ver qué porcentaje es. O sea, esto lo expreso en puntos porcentuales, ¿no? Porque estoy calculando una proporción. Entonces yo quiero ver la variabilidad entre comparado con la variabilidad total, ¿qué porcentaje es? Entonces debe ser un porcentaje chiquitico. Vamos a verlo. Me da del 5%. O sea que la otra variabilidad, o sea, si yo hago la misma operación, pero en lugar de la proporción yo pongo la proporción dentro de los grupos, le pongo aquí ese 2W, me tiene que dar, vamos a ver, me tiene que dar del 94%. Te repito la conclusión y con esto termino la clase. La variabilidad total del peso, que es 69.36 kilogramos al cuadrado, la puedo descomponer en dos. Una variabilidad dentro de los grupos y otra que es variabilidad entre los grupos. La variabilidad dentro es una variabilidad que me dio más grande en este caso, es la variabilidad que abarca el 94% de la variabilidad total, lo que indica que dentro de los grupos la variable peso es muy heterogénea respecto al promedio de cada grupo, ¿no? O sea que dentro de cada grupo de edad hay muchas diferencias respecto al peso promedio del grupo. Lo que quiere decir que entre grupos hay muy poquitas diferencias, porque si usted se da cuenta, los promedios son promedios muy similares. Los promedios del peso son muy similares dentro de cada grupo de edad. 77, 80 y 75. Que si usted los compara con el promedio total, pues que es de 77, las diferencias no son tan importantes. Por eso es que la variabilidad entre los grupos me da un porcentaje tan chiquito, del 5%, porque los promedios son muy parecidos. O sea que como variable segmentadora, como variable discriminadora, la edad no segmenta homogéneamente el peso. ¿Por qué? Porque dentro de cada grupo hay unas diferencias bien grandes. Listo. Bueno, eso fue la clase por hoy. Ya con esto terminamos nuestro capítulo de variabilidad y con eso dejamos listo
el camino para empezar a trabajar con gráficos. La próxima clase vamos a trabajar con gráficos. Todo el material de la clase de hoy va a estar disponible para ustedes en el Dropbox o en el Moodle. Y bueno, y recuerde las dos fechas que dijimos, 30 de septiembre y, ahora se me olvidó, 7 de octubre para el primer parcial. 30 de septiembre, quiz 2, parcial 1, 7 de octubre. Quiz 2, talleres 3 y 4, parcial 1, talleres 1 a 5. Bueno, evaluamos todo, básicamente. Bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima.